Buenas tardes, ¿cómo están alumnos del octavo grado? Les saluda la profe Romina. Una vez más nos volvemos a encontrar para un nuevo desarrollo de clase. Hoy, en la materia de formación ética y ciudadana, estaremos desarrollando un nuevo contenido, pero antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos a indagar un poquito los saberes previos. En las clases anteriores ya estuvimos hablando de dos poderes del Estado. Sabemos que tenemos tres poderes en el Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya hablamos del Ejecutivo, del Legislativo y todas sus funciones. Y el día de hoy estaremos hablando un poquito del Poder Judicial. Nos dice que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y su función es impartir justicia. Vemos un poquito algunas imágenes que son característicos del Poder Judicial. Vemos aquí nuestro Palacio de Justicia de nuestra ciudad. Vemos un poquito ahí algunos magistrados, ¿verdad?, que están en la corte. Vemos algunos jueces, ¿verdad?, que seguro estarán, vamos a decir, en alguna audiencia. Muy bien, hoy hablaremos un poquito y conoceremos cuáles son las funciones del Poder Judicial. Vamos a mirar un poquito la conformación y las funciones que tiene cada una. En las actividades vamos a mirar y observar un poquito las imágenes y vamos a escribir lo que nos sugieren, ¿verdad? Mirando un poquito aquí el Palacio de Justicia, ¿verdad? Dice, ¿reconoce este edificio? Luego dice, ¿sabe de qué se encarga el Poder Judicial? Entonces, de acuerdo a nuestra información, a nuestro saber, ¿verdad?, vamos a copiar un poquito ahí, vamos a escribir un poquito así brevemente. Luego vamos a mirar un poquito donde nos dice poderes del Estado paraguayo, específicamente el Poder Judicial. En el artículo 247 de la Constitución Nacional Paraguaya dispone que el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. ¿Por qué lo que nos dice que es el custodio de la Constitución? Porque interpreta, la cumple y por sobre todo, lo más importante, la hace cumplir. Hace cumplir y debe hacer cumplir las leyes. Tiene una administración, vamos a decir que la administración de la justicia está a cargo de ¿qué? Del Poder Judicial. Este es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezca la Constitución y la ley, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito aquí nuestro cuadro donde nos dice que el Poder Judicial, ¿cuál es su función? Juzgar a los que incumplen las leyes. Como bien sabemos, ¿verdad? Entonces las personas que incumplen las leyes son juzgadas por estos organismos. Muy bien, tenemos varios artículos donde nos habla un poquito aquí de que la Constitución establece, ¿verdad?, toda sentencia judicial y que debe estar fundada en la Constitución y en la ley. Todo lo que fuera, vamos a decir, todo lo que uno debe juzgar a alguien, ¿verdad?, que se ha comportado de una manera indebida y que no haya cumplido, está escrito en la Constitución Nacional y en los artículos que se establecen. No es porque el juez nomás quiso y él dio esa orden para que se pueda hacer o sentenció de esa manera a esa persona, le juzgó y le castigó. No, todo está escrito en la Constitución Nacional, ¿verdad? Podemos fijarnos un poquito aquí cómo son la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Estos son, vamos a decir, nombrados y designados por el Senado, nos dice también, ¿verdad? También el Poder Ejecutivo, previo proceso de selección de candidatos e integración en ternas. ¿Qué es lo que significan las ternas? ¿Por qué dice aquí que son elegidos allí? Porque en las ternas serían un conjunto de 3 personas que, vamos a decir, son propuestas para que se designen entre ellas la que haya de desempeñar algún cargo o algún empleo, ¿verdad?, para ponerle en ese lugar. Bien, tenemos también un poquito aquí donde dice que los magistrados son inamovibles. ¿Por qué dicen inamovibles? Porque ellos no pueden moverse del cargo para irse a otro, para ascender o, vamos a decir, para realizar cualquier tipo de cambio, ¿verdad? No pueden ser trasladados ni ascendidos sin un consentimiento. También tenemos un poquito aquí que entre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia se encuentran consagrados en los artículos 259 de la Constitución. Por ejemplo, deben ejercer la superintendencia de todos los organismos, conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine,
conocer y resolver la instancia original, y tiene varias funciones que vamos a ir un poco mirando, ¿verdad? Debe supervisar los institutos de detención y reclusión. Cada uno de estos tienen una función específica, ¿verdad? El Consejo de Magistratura, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tienen deberes y atribuciones también que son mencionados en el artículo 264, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un instrumento que se encuentra, vamos a decir, que debe proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También vemos un poquito que tenemos al Ministerio Público, ¿verdad? Que también, conforme a otro artículo de la Constitución, representa a la sociedad ante los organismos jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? Es un ente donde también tiene sus funciones, ¿verdad? Donde aquí el fiscal general del Estado es designado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Propuesta también en una terna de Consejo de Magistratura. Y esto, por ejemplo, la mayoría duran en sus funciones unos 5 años, ¿verdad? Todo lo que habíamos mencionado duran 5 años. Y hay veces que puede ser reelecto y otras veces no, ¿verdad? Bueno, estos, por ejemplo, deben velar también por los respetos y los derechos de las garantías constitucionales, promover acción penal pública, defender un poquito el patrimonio público y social, ¿verdad? Y luego tenemos aquí a la justicia electoral, ¿verdad? Donde dispuesto la Constitución del Paraguay está integrada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto está compuesto por 3 miembros elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales, juzgados, fiscalías y demás organismos a definirse en la ley, lo cual determina la organización y funciones. Ellos, por ejemplo, deben, vamos a decir, tener una convocatoria, juzgamiento, supervisión y vigilancia de los actos de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver un poquito en cuanto a las elecciones generales. De repente vemos que estas personas el día de las votaciones, ¿verdad? El día de las elecciones generales, son las que más están ahí, vamos a decir, organizando todo. Luego está el defensor del pueblo, que es un poquito un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, vamos a decir, también hay un artículo donde dice que gozará de autonomía e inamovilidad, ¿verdad? Que debe ser nombrado por la mayoría de los tercios de la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un poquito acá el defensor del pueblo, ¿verdad? Debe investigar denuncias, quejas, reclamos, ¿verdad? Debe un poquito también actuar de oficio, emitir censura y también tiene algunas otras funciones. Muy bien, vamos a mirar un poquito nuestro ejercitario, súper facilito, donde dice en el número 1 que dispone el artículo 247 de la Constitución Nacional, de la Constitución paraguaya. Ahora, habíamos dicho en un principio que cuál era la función, vamos a decir, de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial específicamente, ¿verdad? Y en el número 2 dice, explico en qué consiste la independencia del Poder Judicial, porque es lo que es independiente, ¿verdad? Y en el número 2 dice, completo el esquema. Vamos a mirar un poquito cuál es la función de cada uno de estos organismos, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Magistratura, del Ministerio Público, de la Justicia Electoral y Defensor del Pueblo. Tiene varias funciones, pero vamos a hablar, o sea que vamos a poner solamente 3 funciones, la función que a ustedes mejor les parezca. Entonces es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, entonces vamos a estar en línea. Al término, no se olviden de poner los nombres, apellidos y el grado. Que tengan una buena tarde. Nos reencontramos en la próxima clase.